Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Enero del 2024. Bienvenidos a Conversaciones Matemáticas. Este espacio. No, pará. Quiero cambiar la introducción. Amanda, ¿cómo te va? Muy bien, aquí Nino, muy contenta. Bueno, hoy quiero cambiar la manera de introducir esta charla. Voy a decir el latiguillo típico, pero quiero presentarles a Amanda Montejano, matemática mexicana y como ella misma se define, matemática de profesión y de pasión. ¿Es así, Amanda? Ah, sí, exactamente. Bien, bueno, entonces, ahora sí, bienvenidos a Conversaciones Matemáticas, este espacio donde damos cuenta de ese entramado fértil, complejo, vital e inabarcable que es la actividad matemática. Y bueno, hace rato que quería charlar con Amanda y aquí estamos. Amanda, contanos así rapidito, ¿en qué lugar de México trabajás? Mira, yo trabajo en el estado de Querétaro. La Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad pública más grande de México, bueno, la más grande, y tiene campus, diferentes campus, el más grande en la Ciudad de México. Y este en Querétaro es un campus pequeño, muy interesante. Querétaro es una ciudad muy bonita y tiene, Nino, los atardeceres más hermosos de, de México y del mundo. De hecho, aparecen, mira que aparecen en el Aleph. Los menciona Borges en el Aleph. Dice algo así como, cuando empieza a decir que vio en el Aleph, La dice, enumeración. vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Entonces, de verdad, para los que quieran venir a conocer, tenemos unos atardeceres muy lindos y hacemos matemáticas con mucha pasión. ¿A cuánto está Querétaro de Distrito Federal? Es cerca, es variable, es una métrica muy difícil de definir. Depende del tráfico, tanto de Querétaro como de la Ciudad de México. Entonces, el estándar son 3 horas manejando, incluso el autobús hace 3 horas. En México nos hacen falta trenes, trenes rápidos, pero Claro. la distancia no es mucha y bueno, a veces te va bien, puedes hacer 2 horas y media, si te va mal ya te vas a 4, entonces, ay, depende. Bueno, ya quedó establecida la conexión matemático-literaria a partir de la Sí. referencia a ese gran cuento de Borges, el Aleph o el Aleph. Así que podemos tomarlo como punto de partida para insistir con esto, ¿no? Me gustó en este intercambio previo que tuvimos. Vos Ujú. misma te presentaste, solés presentarte así como matemática de profesión y de pasión, ¿no? Y señalabas algunos adjetivos con respecto a esto. Divertido, inevitable, angustiante, todas características de la actividad matemática. Extendete un poco en esa definición. Sí, mira, a mí me gusta presentarme así porque en algún momento me di cuenta que en verdad era importante enfatizar ambos aspectos. Cuando digo matemática de profesión, significa que estudié matemáticas, que soy profesional de las matemáticas, que me sigo formando cada año, cada semestre en las matemáticas que me interesan o que necesito o que me atrapan o que se me aparecen. Y entonces es una actividad profesional que hago. Además, afortunadamente me siento muy privilegiada, pues para vivir es mi trabajo. Eh, pero, pero es importante enfatizar, remarcar también que es una pasión y que es una parte de mi ser, de mi manera de ser. Yo en la pandemia, Nino, por ejemplo, me agarró una depresión, eso no te lo había contado, creo, como a mucha gente, como a muchas académicas mujeres, de hecho, una depresión tremenda y después me di cuenta de que era esta falta, este cambio de vida tan abrupto y esta separación de esa pasión, pues me afectó en mi psique, en mi salud emocional, etcétera. Pero volviendo a las partes bonitas, entonces es una actividad que
en verdad es inevitable, es una manera de ser, es una manera de pensar, es una manera de observar el mundo, es una manera de soñar. Entonces, bueno, pues por eso me gusta siempre mencionar ambos aspectos y es una fortuna pues que se combinen. Ujú. Sí, claro, claro. Poder conjugar en profesión y pasión no es Ujú. usual, digo, ¿no? Poder encontrar esa posibilidad. Y, ¿Y qué te dice la gente? Porque el mundo matemático quizás lo entendería, lo entiende. No digo, no sé si todos lo experimentan de ese modo. Yo creo, comparto con vos esa sensación. Y otro tipo de profesiones, otro tipo de gente, ¿qué te dicen cuando vos... Fíjate que hay una anécdota muy chistosa. Bueno, yo creo que todas las personas que somos profesionales de las matemáticas tenemos millones de anécdotas peculiares, curiosas, de todo tipo al respecto de esto. Ahora me vino a mí una a la mente que, pues no me acuerdo, conversando con alguien, era una chica. Me parece que en el club, en el ambiente de corredores. Ah, no, ok, ¿y tú qué haces? Ah, sí, yo soy matemática, me dedico a las matemáticas. Y me dice, ¿por qué? ¿Cómo, cómo diciéndome, pero eres sadomasoquista o qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien quisiera? Este... Entonces, sí, efectivamente, hay muy poco entendimiento en digamos, en la gente lejana al, pues a la academia a las actividades científicas. Hay muy poco entendimiento de qué es lo que hacemos. Incluso muchas personas no saben siquiera que existe una licenciatura en matemáticas y que las matemáticas son una profesión que se puede ejercer como tantas otras. No saben que se puede ser matemático o matemática, no saben que esto de hacer investigación en matemáticas es una cosa que también me he encontrado con diferentes gentes, personas que dicen, pero ¿cómo? ¿Que no las matemáticas están ya hechas todas? No están en los libros, no, o sea, esta idea de hacer matemáticas, descubrir o crear matemáticas, no es una cosa que se sepa fuera de nuestro pequeño círculo. eh, Voy a dar dos justificaciones o no para eso. Por un lado, creo que te contaba también mi experiencia similar en ese sentido, pero es lo que la gente conoce en general por la experiencia escolar, ¿no? La experiencia escolar construye ese tipo de recuerdo, ese tipo de vínculo con la matemática, algo que se padece, algo que no puede albergar nada que tenga que ver con el orden del goce, ¿no? Exacto. Eh, Quizás es culpa, no sé si la palabra es culpa, ¿no? Busquemos otra palabra, pero quizás los matemáticos, los profesores de matemática, tenemos que ver con esa mirada, ¿no? Claro. Ujú. No, sí, absolutamente. Fíjate que ese es un tema que, bueno, que hemos estado platicando mucho aquí en México recientemente, eh, sobre todo con la cuestión de la divulgación, porque, a ver, hay diferentes planos, ¿no? Una cosa es la educación básica de las matemáticas a nivel primaria, secundaria, etcétera, y otra cosa es la divulgación de las matemáticas al público en general, que no es necesariamente para niños y niñas, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos o digamos muchas plataformas que podríamos tener los profesionales de las matemáticas para tratar de transmitir lo que, lo que hacemos, por qué lo hacemos, etcétera. El tema de la educación es muy importante, pero siento que ay, es tan complejo, es Muy, tan complejo, tiene tanto que ver con, bueno, con muchos aspectos, perdón, incluso políticos, ¿no? Por lo menos aquí en México. pero Eh, yo creo que es un problema que atraviesa Latinoamérica, por lo menos. sí, sí, seguramente. Entonces, claro, uno no puede abarcar todo.
Y yo creo que es mejor que cada persona en la vida abarque un poco de lo que más, en donde más pueda dar, ¿no? Yo podría considerar que es muy importante la educación, pero quizás no tengo, pues no sé, la expertise o el conocimiento pedagógico suficiente como para ir a involucrarme ahí. Este, y a ver, otra cosa que te quería decir. Y bueno, el gran problema es que para entrar a bueno, los programas de matemáticas son muy áridos y son muy repetitivos y no reflejan, no sé si estás de acuerdo conmigo, no reflejan realmente lo que son las matemáticas en verdad, lo que se siente, este, eh, estar en el universo de las matemáticas. Se quedan como en el entrenamiento de la repetición que hace falta, pero no pasan a la parte creativa, no pasan a la parte hermosa. Yo no sé cómo hacer para modificar estos programas de manera que se pudieran abarcar ambas, que se pudieran abarcar ambos aspectos, porque ciertamente es necesario, es como en la gramática, ¿no? Si uno tuviera puras clases, bueno, a lo mejor a alguien le gusta mucho la gramática, puras clases de gramática y de repetición y ejercicios repetitivos y nunca leyera una novela, y mucho menos escribiera una obra literaria, pues no sabrías realmente de qué se trata. Y ese tipo de analogías se pueden hacer con diferentes disciplinas creativas, con la música también, ¿no? O con el arte gráfico. Realmente hay un aspecto de técnica que uno tiene, pues sí, que entrenar y aprender y meterse, pero está otro aspecto que es mucho más libre, que es el aspecto creativo, y además en matemáticas tenemos el aspecto como llamarle como de descubridor, como un poco de investigador, ¿cómo se llama? Detectivesco, ¿no? De descubrir cosas, misterios, enigmas. Ujú. Sí, es muy difícil. Sabes que yo, en mi juventud, yo primero me recibí de profesor de matemáticas, de escuela secundaria, de escuela media. Y, Ajá. y en y cuando, claro, era un joven impetuoso, pensaba, claro, conmigo los chicos van a entender, yo voy a lograr acabar con todos los problemas de la educación matemática. Y después, bueno, un poco cuando entras en contacto con la realidad genuina de un aula, de un salón de clase, te das cuenta que va mucho más allá de, las, Ujú. de los deseos o de las voluntades individuales, ¿no? Es una Sí, cuestión que se nos... es muy complejo, sí. Fíjate que yo también tuve esa experiencia cuando terminaba la licenciatura en matemáticas, mientras escribía mi tesis. Me metí de profesora de secundaria, tercero de secundaria, o sea, chicos y chicas de 14 15 años. Y me recuerda tanto, tenía tanta ilusión también de arreglar todos los problemas de la educación matemática, porque además a la vez escribí un libro, tuve la oportunidad maravillosa de escribir un libro de texto de ese mismo grado, de tercero, en la editorial SM. Es un libro que ya no circula, circuló hace años en México, pero ahora ya no. Entonces yo decía, no, es que eso, me quería comer el mundo. Yo pensaba que podía hacer una diferencia en la educación de las matemáticas a la vez que escribía mi tesis y no sé cuántas cosas más. No sé si corresponde, pero viste como cuando uno no tiene hijos y ve un nene que se porta mal, dice, ay, qué malos padres, cómo no educan a Es, su hijo. Es hablar desde el desconocimiento. Después te... exacto. Ah, no es que lo criaban mal, ¿no? Bueno, Ajá. Cuando ya se ve, cuando me tocó ser la mamá en el súper cuyos hijos pataleaban en el piso, y no podía hacer nada para evitarlo, comprendí que era muy dura, claro, porque pasa la gente y te mira con ojos así inquisidores, como, exacto, con sí, el monitorio así, no, lo estás educando mal. No. ya así es, así es. Sí, sí, Ujú. bueno.
es todo un problema el de la educación matemática, es para hablar en otro contexto, pero es cierto que yo no pretendo que a todo el mundo le guste la matemática, como a todo el mundo no le va a gustar la literatura, ni a todo el mundo le va a gustar el arte, ni la música. Pero Ujú. por lo menos mostrar quizás un poco más, un poco de cerca, quizás algunas pinceladas de lo que es una actividad en sí misma, ¿no? Hay un Sí, libro de un matemático norteamericano, Paul Lockhart se llama El lamento de un matemático. Después te paso la me referencia. lo pasa. Y el Ujú. tipo comienza hablando, que cuenta que un músico se despierta de una pesadilla en la cual la música solamente se enseña de manera formal. Nadie hace tocar nunca un instrumento. Cuando alguien dice, che, ¿para qué sirve todo esto? No, más adelante, cuando lleguen a la universidad, van a tocar una guitarra. Sí, Con lo cual los chicos se pasan 5 años estudiando música y nunca tocan un instrumento. exactamente. Bueno, Ah, eso me hizo acordar cuando yo estaba en primer año de la secundaria, hace sí. muchos años, Amanda, eh, Ajá. en la clase de música, la profesora nos decía, para sacarnos del paso, bueno, compongan, teníamos hoja pentagramada, un pentagrama, y la tarea era hacer 10 compases de 4 por 4. Era simplemente sumar fracciones, una redonda, blanca, negra, Exacto. rapidísimo. De grande entendí, nunca tocamos eso que componíamos, pero era completamente disonante, era un desastre esa música. Para mí un ejercicio de matemática era muy sencillo, pero no había nada de música ahí. Bueno, Exacto. creo que a veces pasa eso con la matemática. Esa es la analogía que siempre tengo en la mente y que siempre intento escuchar. Y va más allá de la música, se puede aplicar a tantas disciplinas. No sé si me atrevería a decir que todas las disciplinas creativas o que conllevan algo de proceso creativo, pues tienen una parte de técnica, como mencionaba hace un momento. Y esa técnica, pues se tiene que aprender y se tiene que repetir y mejorar, es como un entrenamiento, ¿no? También. Este, pero claro, si uno se queda ahí toda la primaria y toda la secundaria y nunca pasa a los parajes divertidos, emocionantes, o bonitos, hermosos, pues nunca le va a gustar a nadie las matemáticas. Ajá. Mirá, ya siguiendo con la música, perdón, pero mi hijo más Sí. chico estudia batería, ¿sí? Ah, mira. Bueno, Ajá. tiene un profesor excelente, Mariano. Eh, Ajá. lo hace practicar sobre un pad, que es un pad de goma, lo hace practicar, ¿viste? Tiene Sí, sí. unos ritmos, Las baquetas y entonces ya. practica tuk, 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 bueno, y ahora tuk, tuk, Sí, tuk. sí. Esto forma 10, 15 minutos, 20 de la clase. Después vamos a tocar, ¿qué canción querés tocar? Y practica Exacto. esa canción. Sí, sí, sí. O con el fútbol, ¿no? Por ejemplo, la primera parte del entrenamiento, mi hijo que iba al fútbol, me dice, ah, esa parte no me gusta, porque los ponen primero una especie de acondicionamiento físico, ¿no? Lagartijas, abdominales, esto. Luego los ejercicios de pasa, pasa, rebota, chuta, pasa, rebota, chuta, ¿ya? Y luego, ya los últimos 15 minutos, a jugar un partido. Entonces se ponen las casacas, hacen equipos, y esa es la parte que sí le gusta. Y ahí es donde cada quien, y la personalidad de cada quien, florece y se divierten y hacen sus partidos, sus jugadas. Pero claro, todo lo previo también es necesario ese fundamento. Lo que pasa es que en matemáticas nos quedamos sin los últimos 15 minutos, que son finalmente los que te devuelven y te acuerdan, te recuerdan por qué valía la pena Claro. hacer los otros ejercicios y por qué estás ahí y por qué te gustaba Claro. esa Eso, la disciplina. mayoría de la experiencia de la gente es que te digan, ¿por qué, Amanda, te autoflagelás y elegiste? Así es. Sí, exacto, exacto. Y bueno, yo intento, por lo general intento explicar, explicar a la gente, eh, pues lo que me gusta, lo que me hace sentir, lo que es.
Y precisamente de esta necesidad de explicar fue que fue naciendo este libro, este librito que escribí. Este, es un poco una respuesta a todas esas preguntas, y la explicación completa de por qué lo hago, qué siento cuando lo hago, qué significa para mí, cómo es hacer matemáticas y qué son las matemáticas para mí en, y en mi vida, ¿no? Ujú. Bien, bueno, es interesante ahora que con esto, lo que representan las matemáticas en tu vida, viste, me anoté como diferentes episodios y le voy a dar un título a cada uno. Bueno, ahora para Sí, esto, con me esto, gusta. eh, lo que representa la matemática en tu vida y cómo llegas a ella, se me ocurrió escribir la silenciosa influencia de los padres. Ese sería Muy bien. el título Eso me de esta gusta. parte que viene, ¿no? De este capítulo. Eh, Perfecto. Todo tuyo. Ese es el título, la Pues mira, influencia de los padres. ajá, fíjate que, bueno, de entrada hay que decir que mi papá es matemático mexicano, ¿Cómo se llama tu papá? también, sí, es también, ¿Cómo ay, es perdón, el nombre, el nombre? el nombre, mi papá se llama Luis Montejano. Ujú. Luis Montejano es un matemático reconocido, digamos, feliz, apasionado, profesional, activo, sigue muy activo. Y, y bueno, y yo siempre lo tuve en casa, ¿no? De niña, yo siempre supe que mi papá era matemático. ¿Y qué es tu papá? Matemático. Y desde ahí empezaba a percibir esta idea de la sociedad hacia las matemáticas, ¿no? O sea, desde entonces me preguntaban, ¿y cómo? ¿Y matemático? Y ya empezaba esta curiosidad. Pero la historia es que yo sabía, tenía muy interiorizado que mi papá era matemático. En la casa nuestra, pues siempre hubo un pizarrón en el espacio abierto, digamos, en la sala, al lado del comedor. Y entonces yo veía, de alguna manera veía lo que significaba su trabajo, pero no lo entendía. Y es muy curioso porque mi papá nunca habló conmigo de matemáticas, pero te lo juro, Eso, no fue un padre que me puso ningún crucigrama, ningún problemita. Sus amigos sí intentaban involucrarme, algunos. Él jamás, no, no sé por qué, se lo tengo que preguntar. Y, y no me ayudó jamás con una tarea, no le pregunté yo jamás, tampoco nunca. No hablamos nunca de matemáticas, solo había una convivencia y de mi parte una observación a su quehacer y a cómo lo hacía. Mi papá incluso tuvo o tiene amigos que involucraron a sus hijos o a sus hijas en las Olimpiadas desde chiquitos, en las Olimpiadas matemáticas. Bueno, a mí nunca, o sea, yo no sabía ni que existían las Olimpiadas, después ya supe, pero pues no, 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 nunca, nunca. Y luego cuando me toca elegir carrera, yo estudié en el CCH Sur en México, que es un bachillerato de la universidad, entonces me toca elegir. Las matemáticas ciertamente me gustaban y se me facilitaban, pero no sabía muy bien, sabía que se podía ser feliz dedicándose a las matemáticas, pero no sabía muy bien, sabía que me gustaban algo, pero no sabía del todo de qué se trataba. Y entonces y tenía un pavor a meterme al mundo de mi papá, pero pavor. Yo dije, no, que me voy a meter ahí para que me den clases sus amigos y sus amigas, para que me comparen, para... No. Entonces dije, perfecto, voy a estudiar física. Y estudiando física, voy a aprender matemáticas, voy a satisfacer la curiosidad que tengo, pero voy a estar en otro mundo y voy a poder hacer una carrera o elegir un camino mío. Yo me imaginaba que alejado de, por lo menos de ese miedo o de ese terror a acercarme a su mundo.
Y en México, la carrera de física y la de matemáticas tienen tronco común. Entonces, allí y fue maravilloso para mí entrar a la Facultad de Ciencias. Y los amigos que tengo, amigos, amigas que tengo de esa época, los conservo. Y bueno, pues fue una época maravillosa, pero fue evidente, Nino, que me encantaban las matemáticas. Me empezaron a atrapar, atrapar, atrapar. Ya fue una cosa inevitable. Es como cuando te enamoras. Es que aunque no, aunque haya pros y contras, aunque los contras sean muchos y no convenga, pues ya te enamoraste, ya caíste, ya no hay nada que hacer. Finalmente, pues ya fui trabajando con mis, con mis ideas, mis inseguridades al respecto de que mi papá era un matemático, pues digamos, reconocido ahí, y con respecto a qué iba a decir la gente, pero qué iba a decir él mismo, uh-huh, pues fui superando eso y, y luego me fui a hacer un doctorado. Este, Me fui a hacer el doctorado a Barcelona, allá en Cataluña, España, y hasta que vuelvo, este, es cuando ya me siento, ya por primera vez hablamos de matemáticas, mi papá y yo. Y fue una explosión de una relación diferente entre nosotros dos. Ahora somos coautores, hemos trabajado en algunos proyectos. Lo conozco desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, maravillosa. Nos aventamos nuestras discusiones, nos complementamos. Bueno, entonces la experiencia de ser colegas para mí ha sido un regalo verdaderamente de la vida. Y, y bueno, creo que todo fue un final feliz, aunque tuve mis caminos difíciles, fue un final feliz y ahí estamos. Eh, yo te contaba, ¿no? Lo que representaba esto que me decías, como padre, yo también. A veces los padres nos brillamos por la ausencia, ¿no? También digo, no decir nada Sí, es una forma de decir. exacto. Ujú. Cuántas ansiedades, cuántos miedos por ahí que tenemos los padres, que Fíjate, distingue yo algo. lo que observaba era la pasión. Claro. Este, sí, me acuerdo, o sea, recuerdo verlo en el pizarrón. Ay, como que se trabó. Ahí estamos, ¿no? Y Sí. ahí volvimos, sí, sí, sí. Sí. Yo recuerdo eso, o sea, recuerdos de mi infancia son eso, verlo enfrente del pizarrón, verlo en las nubes, ¿no? O haciendo formas con las manos. Recuerdo cuando se ponía de malas y que mi mamá me decía, es que no le salió, se le fue el problema, se le escapó. Yo decía, se le escapó. No, pues yo mejor me voy con mis amigos, porque, o también recuerdo cuando se ponía feliz a brincar en los sillones, literalmente. Entonces, eso lo vivía en la cotidianidad e insisto, sabía que se podía ser feliz, sabía que era una actividad divertida, versátil, creativa, que nunca es igual. Lo veía convivir también con sus colegas, sabía que viajaba mucho, sabía como la actividad, pero como desde fuera. No sabía lo que había en el centro. Y yo creo que mi papá hizo bien en no involucrarme porque quizás me hubiera alejado, porque no sé, todos, bueno, soy un poco rebelde, todos tenemos una parte rebelde. No me gustaba mucho la idea de seguir sus pasos, este, y, y claro, y si él me hubiera animado, ni siquiera de una manera, este, así fea, ¿no? Aunque fuera una cosa positiva, si él me hubiera animado, quizás yo hubiera rechazado eso, pero quizás hubiera sido inevitable también en el caso mío, no lo sé, no lo sé, no sabemos.
El chiste es que salió todo bien. ¿Tuviste la necesidad de hablar con él ahora ya en otro rol como colega? ¿Le contaste esto alguna vez? Fíjate que sí, él me expresó alguna vez, pues que me observaba y que no sabía qué hacer y que no sabía si estaba haciendo bien o no, que cuando entré a la facultad física estaba pendiente, cosa que yo pensaba que no. Padres, Estaba, sabés que los padres siempre estamos pendientes, por más que... claro, ahora lo sabemos. Sí, claro, y que me observaba y que se preguntaba, pero bueno, de alguna manera tuvo una intuición siempre de mantenerse al margen. Yo incluso recuerdo en la licenciatura que me decía, cuando ya me empezó a ir bien, cuando ya me cambié a matemáticas y me iba bien, yo llegué a recibir comentarios como de, ah, no, bueno, pero su papá le hace la tarea. Ah, no, pero si tiene en casa quien le ayude. Y es que de veras, nunca me ayudó nada porque nunca yo se lo pedí. Si se lo hubiera pedido, seguramente me hubiera ayudado, pero yo quería hacerlo sola, o por mi cuenta, ¿no? O sea, por mis propios medios, con mis colegas, con mis otras figuras, profesores, profesoras. Este, no sé, no fue planeado, no fue una fórmula. Y la verdad es que contestando a tu pregunta, lo hemos hablado poco, estamos todavía precavidos, nos, pero me ha expresado que le dio mucho gusto, que se siente muy feliz de que podamos compartir, pues, las matemáticas y yo también me siento muy feliz. Es bueno. Y bueno, otra cosa, Nino, que mi hermano es matemático también, y entonces, bueno, doble. Por eso está muy bien que esta parte de la charla se llame la silenciosa influencia de los padres, porque, Sí, porque, sí, eh, sí. de Ujú. cuántas maneras influimos en los hijos. Che, me quedé pensando esto, claro, así que te hace la tarea tu papá, te decían así, mirá vos, Me decían todo bien de eso. chisme, ¿no? Bien de chismoso eso, bien de... Sí, 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 me decían eso. O luego también estaban esos comentarios y también estaban los de, ah, no, pero no es tan buena como su papá. No puede ser tan buena. ¿Ves cómo hay gente, Sí, sí, sí. bueno, no sé cómo llamarle. Este, yo creo que, bueno, como seres humanos tenemos estos vicios y estas maneras de ser. Igual eso podemos hacer ya un mea culpa. Me imagino que en todas las disciplinas está eso. Pero viste que tenemos muy ahí, lo tenemos como muy ahí siempre en la lengua, ahí listo para salir ese comentario. ¿Es bueno o no es bueno, no? Ese Exacto, comentario definitivo, como que nada, no es bueno, es bueno. ¿Qué sé yo? Digo, es como todos podemos hacer matemática de acuerdo a nuestras exacto. posibilidades. Fíjate, mira, qué bueno que llegamos a este punto. Ese comentario, ¿qué daño nos ha hecho? En México, no sé en Argentina o en otros países, Sí, pero en México ese comentario estaba ahí, ¿no? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es buena, no es buena? Es un aspecto que he reflexionado mucho desde entonces, desde la época del doctorado. Y yo me preguntaba, y bueno, ¿y por qué no existe la cabida para todos, para los buenos, para los no buenos? ¿Por qué hay un solo eje, un solo parámetro, como si fuese lineal, bueno, no bueno, y no fuese multidimensional? ¿Por qué no nos enfocamos en el equipo que podemos hacer, complementándonos los diferentes tipos de buenos o no buenos? Porque es una cosa que yo, en definitiva, creo que tenemos que cambiar. sí, Para mí, de las experiencias pues más enriquecedoras que he tenido en matemáticas, pero además satisfactorias como ser humano, han sido los diferentes equipos que he logrado hacer para hacer investigación con diferentes personas de diferentes niveles y escalas de buenos o medios o lo que sea. Los equipos que hemos hecho, lo que hemos descubierto
en equipo con virtudes, sensibilidades y características diferentes cada miembro del equipo ha sido maravilloso. O sea, ver cómo se potencian pues sí, las virtudes o ajá, las cosas buenas o malas, las características de cada individuo en el equipo, es maravilloso. Y a mí, volviendo al comentario, a mí sí me daba muchísimo miedo al principio de la carrera, que eso, ¿no? ¿Qué etiqueta me iban a poner? Y como yo empecé suavecito, ya mi desarrollo, digamos, en el momento en que me cambio, iba así como suavecito, como suavecito. No sé si pasa en Argentina, que en México siempre son los olímpicos, pues son los mejores. Y todos los demás, pues ahí, mortales. Y entonces yo empecé así, pero constante, 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 estudiando, estudiando, trabajando, a mi ritmo, a mis ejemplos, a mis número de veces que tengo que repetir lo que tenga que repetir. Y bueno, y empecé a construir bases sólidas y sobre todo a darme confianza. Y, y lo que me ayudó fue un poco el decir, yo no importa si soy buena o no soy buena. Lo que voy a hacer es lo mejor que yo pueda y eso va a estar bien. Y lo más importante es que eso me satisface plenamente. Y ahí empecé. Y así. Ujú. Pero bueno, qué bueno, qué bueno. Pero es algo que hay que modificar en estas Sí, épocas en las cuales estamos reviendo, ¿no? Repasando nuestros modos de actuar, nuestros modos cierto. de Sí, comunicarnos. Ese es un tópico como sí. para Ujú. discutir en la Definitivamente. comunidad matemática. Tome nota. Yo creo que toma nota, pero a veces es muy difícil, ¿no? Cambiar ciertos Sí, modos tan establecidos, tan sí. Ujú, fijos en la comunidad. ujú. Bien, buenísimo. Señalaste ya lo del doctorado, que te fuiste a hacer un doctorado, adelanto yo a Barcelona, ahora vos lo vas a explicar con más detalle. En el camino había notado algo que, volviendo al tema de cuando decidiste estudiar matemática, que descubriste que te gustaba la matemática. Me dijiste algo así como que vos no sabías que te gustaba la matemática. Eso No, es, no sabía, encontré algo diferente. O sea, sabía que me gustaban las matemáticas del colegio, del claro. CCH, de la primaria, etcétera. Pero no sabía, ajá, no sabía exactamente qué eran. Entonces, cuando empecé a hacer demostraciones, ¿ves? Y yo digo, cuando empiezas a sentir esa ansiedad así de, ay, estoy segura de que es cierto, pero no lo puedo demostrar, pero estoy dando vueltas, pero sí me sale, pero no me sale. Entonces, yo lo viví hasta que me cambié de física a matemáticas. Y, es, y me acuerdo, la primera vez que demostré algo es que me acuerdo y fue una cosa maravillosa. Me acuerdo que era un problema de geometría moderna de un pentágono y de la razón áurea, no me acuerdo, pero entonces, así, cómo vinieron las piezas? Clic, 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 ¡frum! Así fue una sensación tan especial, pues sí, me empezó a gustar. En Es como el, entrar a otro mundo, ¿no? Es que yo digo, es que yo siento, sí, tengo esa idea, ¿no? Es como que ahora, mira que tenemos hijos chicos o jóvenes, es como un multiuniverso. Entonces, ese universo se interactúa con nuestro universo, pero, pero lo podemos ver y podemos ver objetos aquí interactuando, pero echarte el brinco, hacer el viaje de veras de estar en el universo de las matemáticas, es algo que yo sentí muy claramente en esa época, que entendía, ¿no? Porque un triángulo equilátero no existe en este mundo, existe allá.
Aquí podemos dibujar representaciones, pero el objeto ideal es otro. Bueno, yo soy muy platónica, no sé si ya Bueno, habíamos platicado de entonces, esto. ya que lo retomás, intercambio el orden, después vamos al doctorado, por acá tengo, y tenía como varias, o sea, me había anotado varias cosas, un mundo ideal, pero me gustó esto de un paseo por la montaña, equipo, proyecto, método, de algo de lo que hablamos, ¿no? Pero, Ajá, pero bueno, la matemática nos provee un mundo ideal, un mundo ajeno a sí, esto que nos rodea, ¿no? sí. Hay montones de problemas en cada uno de los países, pero siempre pensando en un problema de matemática vivís en otra dimensión, podés Sí, aislarte. Así que sí. bueno, hablame de este mundo ideal en el que Mm, solés. eh, sí, fíjate que hay, es una idea que también he estado, a la cual he estado dando vueltas sin saberlo muchos años y un poquito más consciente recientemente. Yo, como ya dije, soy muy platónica. A ver, yo sé que, que hay profesionales de la filosofía de las ciencias y de la filosofía de las matemáticas que, que ahora actualmente está establecido y lo que más, digamos, la comunidad que se dedica a eso, está de acuerdo, es que pues las matemáticas son un constructo humano y bla, bla. No me importa. Y hay artículos y los publican y los referean y no me importa. Yo hablo de lo que yo siento. Ajá. Para mí, o sea, yo sé eso, pero ¿por qué no me dejas soñar? ¿Por qué no me dejan para contar lo que siento hacer ficción? Porque a veces la verdad está en la ficción más que en los artículos. También ya mencionamos, ¿no? Que me gusta mucho la literatura. Entonces, para mí, Eso para retomarlo, sí. eso, si lo podemos ver como un ejercicio literario que me hace comprender las experiencias vívidas que yo tengo al hacer matemáticas, yo puedo decir que sí, que estoy convencida de que el universo de las matemáticas es un universo diferente al universo físico que habitamos. Es un universo que se entrelaza con este universo que evidentemente en esa intersección existen las matemáticas aplicadas, que además es indudable lo eficientes y lo útiles que son pues, para el universo físico y para mejorar nuestra vida, etcétera. Pero lo que a mí me gusta es meterme al portal e irme a pasear al otro universo. A mí me gusta ponerme la mochila, los tenis y caminar sin pensar a dónde voy. Y literalmente como cuando voy a la montaña, camino, camino y observo. Y respiro y siento la brisa en la cara y escalo montañas y luego recojo, no sé, piedritas. Y luego, y eso, o sea, yo creo que sí, estudiar matemáticas, o sea, hay lugares inaccesibles a los cuales si uno quiere llegar, pues uno tiene que aprender técnicas, aprender cosas. Hay lugares muy accesibles que se pueden llevar a los niños de primaria. Pero estudiar matemáticas, yo me imagino que es eso, como ir en un teleférico y te van enseñando todo el universo. El país de la geometría, el país del álgebra, y te van enseñando. Pero hacer matemáticas es bajarse del tranvía y arar la tierra, ¿ves? Es como bajarse y ensuciarse las manos. Y entonces, bueno, ya, muy, muy literario. Está. De hecho, comparto plenamente lo que decís. Está clarísimo, tiene que quedar claro. Son opiniones, cómo experimentamos nosotros Sí, el hacer exacto. matemática. Sí, De hecho, ha surgido en varias charlas que, más allá, mm, por supuesto, es una ciencia social la matemática, se construye socialmente, sí, como toda actividad humana que se construye socialmente, pero después exacto. está lo que le provoca a cada persona. Y en ese Ujú, sentido yo creo que lo dije en algunas charlas,
elegí la matemática porque me gustaba resolver problemas de matemática. Nunca, Sí, vos lo mencionaste, está a la vista el poder inmenso, la potencia de la matemática para describir la realidad física. A esta altura de la historia de la humanidad queda más que claro. Pero sí. yo a veces digo, tengo amigos filósofos, los problemas de los filósofos de la matemática no son quizás mis problemas. Eh, Exacto. Sí, 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 sí. Absolutamente. Sí, a mí, fíjate que yo trabajo aquí en la UNAM, Juriquilla, trabajo en una unidad que se llama Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación. Y aquí les interesa mucho la multidisciplina y sobre todo la aplicación de las ciencias a problemas reales. Ay, y a mí me parece importantísimo y lo valoro, pero me tienes escondida aquí en mi oficina. ¿Por qué no? Mirá que Porque va a quedar grabado, ¿eh? va a quedar grabado, me van a ver. No, porque en verdad no es algo que me apasione. No demerito la importancia, por supuesto, pero, pero yo creo que cada ser humano le puede hacer mejor al mundo, este, mientras más haga, o sea, claro, haga, creo que más cosas puede hacer si estás cerca de lo que, de lo que es tu pasión. O sea, yo podría dejar la teoría de Ramsey que tenemos ahí atrás, podría dejar eso y podría dedicarme a las matemáticas aplicadas porque quiero, no sé, trabajar en un programa contra el cáncer y estoy segura que sería una científica pues profesional y pondría un grano de arena. Pero creo que ese grano de arena, o quiero creer, no sería tan significativo como lo que puedo aportar desde un lugar en donde me sienta más satisfecha y me sienta con más energías que provienen pues, de la pasión. Ajá. Claro. Sí, porque cada uno llega a la matemática por diversas motivaciones. Quizás está la gente que llega por las aplicaciones de la matemática, hay gente que llega por el aspecto recreativo, otro porque le interesa la parte de los fundamentos, con lo cual no hay una única matemática, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por otro Sí, lado, a mí esto es recontra personal. Viste que todo el tiempo uno quiere mostrar, no, pero la matemática se utiliza acá, se utiliza allá, se hacen charlas, sí, se hacen charlas de divulgación para mostrar todos los lugares donde se aplica la matemática. Pero me parece que es reducirla, es quitarle la esencia a la matemática. Está muy bien eso. La exacto. matemática, porque si no, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué es? Exacto. Entonces, bueno, es cierto, si hay estados que financian la investigación, tenemos que tener presente que lo que se haga tenga una devolución, por supuesto, pero bueno, pero me parece Ujú. que sostener solo ese costado utilitario de la matemática, en mi opinión, ¿no? Hay que aclararlo. Eh, Coincidimos. Yo, absolutamente coincido. Y yo creo que sí, es fundamental que exista la matemática pura o básica, le decimos acá, aunque no tenga ni siquiera un pequeño vestigio de que algún día pueda ser aplicado para salvar una vida, no importa. O sea, lo que importa es hacer el campo más grande. O sea, somos como exploradores, hay que explorar el universo de las matemáticas y, y, y las aplicaciones son otro cuento y vienen después y no sabemos por dónde van a aparecer. Y van a aparecer por donde tengan que aparecer, pero nuestro trabajo es engrosar el universo, encontrar nuevos pues paisajes en ese universo, abrir el campo, no sé. Ajá. Bien, bien. Bueno, surgió esta cosa eh, y cuando te escuchaba volví a pensar en el cuento de Borges, el Alex, porque, bueno, digamos, él vio eso, él vio los cielos de Querétaro, ¿no? Quizás otra Sí, persona bajaba, veía otras cosas diferentes, y exactamente. si Carlos Argentino Daneri lo llevaba ahí al sótano a ver ese Alex que tenía escondido, y quizás alguien bajaba y no veía nada, ¿no? Ujú. Eh, Sí, exacto, exacto. Y hay que permitirnos existir a todos, ¿no? O sea, volvemos a
los buenos y los malos, los muy buenos y los no tan buenos. No, yo creo que hay que permitir la existencia de todos porque todos vemos cosas distintas. Exacto. Y a lo mejor en la confusión de todos esos puntos de vista es donde van a surgir cosas interesantes, no lo sé. Ajá. Qué bueno porque llegamos a puntos de vista, a la vista, ¿no? Y retomamos el cuento de Borges, todo lo que vio, me encantó, sin querer llegamos, y sin querer, mira, yo tenía el título para lo que viene ahora, y vos me pediste que dibuje eso. ¿Sabés cómo se llama el episodio que viene ahora, lo que vamos a hablar ahora? Hombre, le puse. Bueno, es hermoso, es genial, el azar jugó a favor. Ay, sí. Una vieja historia de amor le puse. Ah, mira, ahí está. Y vos me pediste que dibuje un corazón con teoría de Ramsey, así que bueno, ya está, Y dale. quedó con el título. Entonces, tomamos lo que está escrito en el pizarrón, un corazón un poco deforme, porque mi capacidad de dibujo, ¿no? Porque ese sea el vínculo. Así que bueno, Amanda, contanos lo de tu doctorado en Barcelona, teoría de Ramsey y esta vieja historia de amor. Fíjate que sí, es que sí es una historia de amor, tal cual. Yo desde que hacía la licenciatura me enamoré de los problemas de coloraciones en gráficas. En México les decimos gráficas a los grafos. Sí, Y entonces, eh, pues me gustaba mucho, me enamoré y de hecho en mi tesis de licenciatura, pues se trató de revisar un tema que no era exactamente teoría de Ramsey, era otro tipo de coloración. Y luego, eh, y luego plantea una conjetura. De ahí acaba la tesis. Cuando ya estoy en el doctorado, nada más un paréntesis, mi primer artículo de investigación fue la resolución de esa conjetura. Entonces, bueno, fue muy satisfactorio para mí porque era una cosa pues eso, que me estuvo molestando muchos años, ese problemita. El chiste es que en esa época empiezo a estudiar teoría de Ramsey. Además, bueno, no sé si decir esto. Cuando uno, como que siento que en esa época ya estaba más madura desde el punto de vista de las matemáticas y tenía pues ya posibilidades eh, de, de profundizar un poco más que antes, cuando era más joven. Entonces, creo que la teoría de Ramsey, a la teoría de Ramsey yo la conozco hasta que estoy en el doctorado y creo que fue muy positivo eso, porque antes no hubiera estado lista para enamorarme, quizás. está. Y, y bueno, y sí, es una teoría que además me parece que no soy la única que se expresa de esa teoría así. Bueno, muchos profesionales de las matemáticas hablamos así, pero no todos, ¿no? Y una anécdota, y por lo que me acuerdo bueno, que te pedí que dibujaras ese corazón, es que en pues yo ya tenía estos sentimientos hacia la teoría de Ramsey, esta atracción inevitable, además que ahora podemos platicar un poco de qué se trata, y esta devoción y estas ganas de aprender más. Y en una conferencia, en un congreso, una conferencia de una eminencia en el área que se llama Yarik Neshetri, pone su primera slide así, teoría de Ramsey, un corazón, con su puño y letra. Y yo digo, es que claro, es que eso es lo que siento. Y lo que él explicaba era que la teoría de Ramsey, desde su punto de vista en particular, era una teoría, pues eso, que despertaba muchas pasiones y amores. Y desde entonces me he dedicado a eso. Me gusta mucho la teoría de Ramsey, que es muy versátil, que, que se, es como, puede existir en diferentes lugares dentro del universo de las matemáticas. O sea, es una teoría
que puede existir en universos algebraicos o geométricos o aritméticos o combinatorios y por lo tanto también hay una diversidad de herramientas dentro de las matemáticas que se pueden usar, utilizar o combinar para resolver problemas en teoría de Ramsey. Entonces, esa versatilidad me gusta mucho porque entonces me da oportunidad de seguir aprendiendo siempre cosas nuevas. ¿Es, es- Eh, es posible resumir así brevemente, de forma no tan técnica, qué sería la teoría de Ramsey? sí, mira, la teoría de Ramsey, yo como de manera literaria, yo digo que la teoría de Ramsey estudia el poder de la inmensidad. Entonces, de hecho, es una teoría que sirve para la divulgación porque, a diferencia de otras teorías, me parece que es fácil de explicar. Lo que hace la teoría de Ramsey es probar de manera formal matemática cómo es que si el universo es suficientemente grande, entonces el orden o una pequeñita porción de orden es inevitable. Es decir, si tú tienes un universo caótico, piensa en el cielo estrellado, ¿no? Todas las civilizaciones en este planeta, desde toda la vida, pues han volteado su cabeza a mirar la bóveda celeste y se han imaginado constelaciones o formas. Y es que eso es inevitable. Sucede que si tú tienes una cantidad suficientemente grande de puntos en el plano, va a ser inevitable que se formen. No los puedes poner de manera absolutamente caótica. Siempre vamos a encontrar patrones, formas regulares. Bueno, pero eso se puede establecer de manera formal en un lenguaje matemático y se establece, como te digo, se puede hacer en geometría, en combinatoria, en álgebra, en teoría de números, o sea, un conjunto de números suficientemente grande va a contener una subestructura ordenada. En teoría de números, las estructuras que se estudian por lo general son las progresiones aritméticas. O sea, no sé qué tan técnica No, sea, no, me está muy bien, parece que está no, muy bien. pero así, esta es la idea. Ajá. Ujú. Estoy pensando, vos corregime, a ver si A también, ver, claro, una estructura muy grande, estoy pensando en que me vino a la mente, no sé por algún motivo, el lema de Borel Cantelli, ¿no? Los monos escribiendo las obras de Shakespeare. exactamente. Y mira, y yo pienso, mira, el propio Borges tiene cuentos en donde ya explora esa idea, ¿no? La biblioteca, Que ¿no? contiene ¿O un cómo libro con es? todos Ay, los ya no me acuerdo. libros. Sí, uno Exacto, de los cuentos es típicos una de la idea, Biblioteca de Babel, sí. exactamente, es una idea muy humana, ¿no? Es como el poder de la inmensidad. Yo lo resumo así, el poder de la inmensidad. Ujú. Bien. Bueno, entonces, ¿y cómo fue la experiencia me imagino que lo de Ramsey te fue así atrapando. Me Sí, gusta que otra palabra que estamos usando bastante acá en esta charla es inevitable. Es sí, varias sí, veces, ¿no? sí, sí, sí. ¿Acaso Kratos, no, Kratos es el malvado de la serie de Iron Man, viste que soy inevitable, que algo así Solo tú y yo vemos esas películas, ¿eh? Porque tenemos los hijos. Claro, exacto, claro, está claro. Bueno, Sí, la teoría de Ramsey se suele, sí, 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 o sea, muchos de los teoremas en teoría de Ramsey contienen la palabra inevitable, ¿no? Sí, sí, n es, o sea, para todo epsilon existe una n tal que sí, esto y esto pasa, entonces esta estructura es inevitable. no. Ujú. Y fíjate, qué curioso. Sí, ajá. Eh, y bueno, cuando vos fuiste a Barcelona, ¿por qué decidiste ir a Barcelona a hacer el doctorado? Esto puede servir para otras chicas que quieren. Fíjate que, ay, eso es algo de lo que no platicamos, es una historia interesante. A ver si no me extiendo mucho, voy a intentar resumirla. Cuando yo hacía mi tesis de licenciatura, en el problema ese que quedó la conjetura aquella,
esa tesis la hice con un profesor que fue el padre de la teoría de gráficas en México, un profesor que se llamaba Víctor Neumann Lara. Y, y bueno, yo me recibí de la licenciatura y estaba con el plan de hacer el doctorado directo con él. Y ya tenía la admisión, ya había hecho los exámenes, ya había sido aceptada, ya había hecho el proyecto de investigación, ya tenía la beca asignada, ya tenía mi vida, ya sabes, ahí incluso me acuerdo que dije, bueno, ya me voy a ir de mi casa, ya soy grande, ya tengo mi beca, y entonces fui, renté un departamento, tenía un novio en aquella época que apenas empezábamos a salir, que ahora es el papá de mis tres hijos. Y resulta, Nino, que fue el coloquio de teoría de las gráficas en la ciudad de Puebla, era 2004, y muere Víctor de un paro cardíaco, le dio un infarto, pero ese era el congreso que él organizaba de la comunidad de él con todos sus estudiantes actuales y antiguos, toda la comunidad que él hizo en México, y muere no solo en la semana de ese congreso, sino en el momento preciso en que está dando una charla, Él estuvo ahí acá. enfrente de todos, sí. Entonces, pues tú imagínate, eso nos ha marcado, nos marcó a muchos. Este, Éramos 5 huérfanos, huérfanitos, luego nos decían. Mika Olsen, todos académicos matemáticos y matemáticas en México, reconocidos. Mika Olsen, Mukuika Guevara, Diego González, Paulina Figueroa y yo. Y entonces nos quedamos ahí huérfanos, pues sin tutor, y en particular los que estábamos pasando a doctorado, no tienes tutor, no tienes beca. Y entonces yo estaba, pero fue esos quiebres de la vida, ¿no? Es que yo no podía parar de llorar. Fue como una cosa que la vida te dijo, tenías todo planeado, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces yo me encontré perdida. Nos propusieron elegir otro tutor o tutora para mantener la beca y para continuar nuestros proyectos, pero yo no podía, no podía elegir más, quería correr, quería escapar, quería... Y entonces llegó un correo de un profesor de Barcelona, un profesor que ya falleció, se llamaba Ferran Hurtado. El pésame, ¿no? En esa época, 2004, no se usaba tanto el correo electrónico como ahora. Entonces le manda el correo electrónico a otro profesor. El pésame, siente muchísimo la pérdida de un personaje tan importante en las matemáticas y ofrece todo el apoyo por si acaso hubiera algún estudiante que quedó desamparado. Y entonces yo no sé si era literal o figurado ese mensaje, esa idea, pero yo le escribí a ese profesor y le dije, yo me quiero ir a Barcelona. Y me dijo, sí, me abrió las puertas, me ayudó a entrar en el programa y le dije a mi novio, oye, vámonos, vámonos, vámonos. Y ese mismo, Víctor murió en marzo. En septiembre ya estábamos, Toño y yo, en Barcelona, con 2 maletas cada quien. Y, y así fue la historia. Ujú, Es, es, es ujú. cinematográfico. Eh, me dejaste así medio. eh, Ujú. eh, ¿Qué hacía Toño? ¿Te acompañó a vos? O... Fíjate que Toño estaba en una crisis también personal. Yo digo que nuestro matrimonio fue un matrimonio prematuro. Porque claro, nos casamos por la beca. Interesados, Entre los... interesados. Pero Exacto. él estudia matemática, no. No, 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 no. Él es dibujante. Claro. Pero en esa época estaba en una crisis personal también porque llevaba pues varios años que había dejado el dibujo y que estaba en una empresa familiar
dedicándole todo el tiempo a la empresa familiar, que era una cosa que no le gustaba, de una cosa de alarmas de coches, y de pronto la empresa esa se fue a la quiebra y él entra en una crisis personal, se da cuenta de que está desperdiciando su vida y que eso no es vida y por qué dejó el dibujo. Y él estaba buscando irse también de México, estaba en un momento en que quería escapar pues de esa crisis, y de esa crisis tanto de la empresa familiar como la crisis vocacional. Y, no, y la verdad es que estábamos enamorados, pero no éramos una pareja eh, consolidada del todo, por eso digo que fue un matrimonio prematuro. Además es muy bonito, ahora me parece muy bonito porque nos fuimos a casar, nada más él y yo al registro civil, ¿En y serio? nos prometimos, ajá, y te digo, y por conveniencia, ¿no? Porque era que a mí la beca de Conacyt me daban, no sé, 250 € más, una cosa así. Entonces, nos prometimos, en el momento en que nos casamos, nuestra promesa, ¿qué se promete la gente? Que hasta que la muerte los separe, que se van a amar toda la vida. Y nosotros nos prometimos lo contrario, fíjate, nos prometimos que eso no nos iba a atar, que si uno de los dos sentía que ya no quería estar ahí, se sintiera libre de dejar eso, que no nos atara. Ujú. Y bueno, y ya, y 20 años ya vamos a cumplir este año. Este, Bueno, y está bien, a veces lo prematuro sale bien. sí, 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 es una pareja muy linda. Hemos sido compañeros, amigos, amantes, de todo, nos hemos apoyado y bueno, tenemos a los hijos. eh, y él hizo los dibujos de mi libro, te dije. Claro, Ajá. claro, después lo recordé, sí, ahora lo vamos a Sí, hablar, sí. claro, claro, claro. De hecho, el libro está dedicado a él, así que Sí. ahora vamos. Buenísimo. Bueno, hay montones de cosas para hablar, ya hace una hora que estamos hablando, más de una hora. Ay, no puede ser. Sí, es Tiempo, verdad. sí, vamos a seguir, tengo más cosas acá. Seguimos, seguimos. Eh, en algo, otra cosa de las que hablamos es cómo uno hace matemática, ¿no? El tipo de trabajo que despliega para entender, para comprender, para reflexionar sobre los objetos con los cuales se está trabajando. Y me gustó algo que dijiste, y bueno, podría ser el título de este episodio que viene ahora, el matemático taxónomo. Ajá, sí. Sí, porque Sí. como Ajá. dije por WhatsApp, comparto absolutamente lo que proponías. No digo más nada, te dejo a vos, dale. Sí, sí, fíjate que yo, volviendo a esta imagen literaria del universo de las matemáticas al cual uno se adentra y en el cual uno, pues, vive, pasea, observa, construye, destruye, lo que puede, disfruta, pues cuando uno entra a un mundo nuevo y cuando uno empieza a visitar áreas que no ha visitado, pues uno va con premura, ¿no? Y vas pisando ahí, te da miedo, y luego encuentras un objeto que te gusta y quieres entenderlo, ¿no? Y yo creo que siempre hay un momento muy satisfactorio, muy divertido, al inicio de todas las investigaciones, en las que me parece nos tendríamos que dar el tiempo de hacer los ejercicios que yo les digo, los ejemplos taxonómicos. Entonces, una vez que uno elige el ambiente y el objeto de estudio, es bueno darse tiempo de hacer literalmente pues sí, un análisis taxonómico de esos objetos. Por ejemplo, en gráficas, ¿no? En gráficas, ahora hace poco estudiamos unas gráficas con unas características muy particulares que nos servían para un resultado de teoría de Ramsey. Y yo dije, bueno, pero es que yo quiero conocer estos objetos. Entonces, así de,
desde uno, ¿no? De un vértice, ¿cuántos hay? Uno. De dos, ¿cuántos? De tres. Y no es lo mismo hacerlo en la computadora, porque claro, ahora es muy fácil hacer un programa. Y está bien, y de hecho es una herramienta maravillosa, ¿no? Que es lo mismo que cuando uno escribe en el ordenador, en la computadora. Pero el hacer los ejercicios taxonómicos con tu mano, este, todos los chiquitos, hasta donde quedas, y luego ya vas agarrando familias más interesantes, creo que le provee al cerebro o al entendimiento una especie de práctica necesaria, que es como la sensibilidad que después se va a convertir en intuición, cuando ya quieras agarrar al teorema, ¿no? Entonces, esa sensación de hacerlo con las manos en la etapa de la taxonomía me parece fundamental para cualquier investigación, al menos desde mi punto de vista y en la experiencia que yo he tenido como investigadora. Ujú. No, uy, recoger evidencia empírica es fundamental, ¿no? Te va mostrando, te va orientando un poco eh, por dónde ir. Sí, A mí me parece que los ejemplos tienen que estar ahí para construir sí, sentido. De hecho, yo recuerdo, ojo, admiro a la gente que puede trabajar sin ejemplos, o sea, que te da una definición de un concepto y bueno, ¿tenés un ejemplo? No, no sé, pero la sé usar. Es admirable también, sí. pero Hay diferentes tipos de matemáticos y matemáticas, o sea, cada quien tiene sus habilidades. Es como en un juego de rol, ¿no? Yo tengo la espada hasta arriba, pero el escudo hasta abajo, pero bueno, no sé por decir algo, ¿no? Pero los poderes, ¿no? La magia la tengo a 50%, pero como la las rapidez. cartas, sí, sí. Ajá, entonces todos tenemos diferentes porcentajes de habilidades diferentes, por eso insisto en lo valioso, en la valía de hacer equipo. Y entonces efectivamente hay gente, hay matemáticos, por ejemplo, muy visuales. Yo soy muy visual, y eso, yo necesito escribirlo y dibujarlo con mis manos. Hay gente que no, hay gente que tiene un nivel de abstracción más sensible a lo algebraico, por ejemplo, o hay muchas habilidades y poderes diferentes. Pero lo que sí creo también, que no, esto sí no me gusta, esto sí me parece un vicio malo, es que hay gente que le tiene miedo a los ejemplos, como si, y volviendo al comentario que hicimos, ¿no? Como si los buenos matemáticos no necesitaran eh, lidiar con los ejemplos que son para los malos. Esa idea no me gusta. Esa idea yo creo que es completamente errónea. Y entonces yo siempre a mis estudiantes les digo, pues eso, hoy va a ser día de taxonomía y puros ejemplos. Y los animo a que no se sientan menos y a que no les tengan miedo a los ejemplos en ese sentido, en el sentido de, ay, me van a decir que no soy buena, que no soy bueno. ¿Por qué? Porque necesito ponerme a jugar con los ejemplos toda una tarde antes de animarme a hacer una conjetura. No, todos los caminos son válidos, vamos. Ujú. Algo que decías también que es interesante, que forma parte de estudiar completamente, si eso fuera posible, los casos básicos. Y esto que decías, bueno, pero ¿qué pasaría si yo hubiera elegido este camino? Y ahí volvemos a la metáfora amorosa, ¿no? Uy, si yo hubiera elegido, no hubiera ido con Toño al registro civil, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado? Sí, sí, sí. Ay, yo creo que yo me hubiera enamorado de varias matemáticas. A mí, bueno, finalmente me fui por el lado de las matemáticas discretas, la combinatoria, un poco estoy un poco más, hago teoría de Ramsey, tanto en teoría de gráficas, que es como mi origen, como en universos aritméticos o de teoría de números combinatorias, se dice, donde el objeto de estudio, o sea, o digamos, el universo son simple y sencillamente los números enteros. ¿Qué más sencillo puede haber? O un grupo abeliano. Bueno, eso ya, a lo mejor ya no es. Quiero decir,
Entonces es como un poco la teoría de números combinatoria, ya te digo, me ha tocado aprender diferentes herramientas y eso me gusta, de diferentes áreas. Tengo un artículo donde me tocó ponerme a desempolvar los apuntes de topología, luego tengo otro donde se usa muy fuertemente pues la probabilidad, argumentos probabilísticos, este, por lo general uso teoría de números aditivas, esa ha sido como, es donde tengo más estrellitas, este, y, y bueno, eso me gusta, pero es verdad que, por ejemplo, a mí me hubiese gustado, me gustaba el análisis, por ejemplo, o me hubiera gustado, o la topología también, o me hubiera gustado ay, incluso los sistemas dinámicos, ay, no sé, a mí, yo creo que hubiera encontrado en ¿A qué se dedica? ¿A qué ámbito, a qué rama? mi papá, mi papá empezó siendo topólogo, si no me equivoco. A él lo que más, o sea, ajá, y bueno, tiene trabajos importantes de convexidad, entonces es como geometría discreta. Y después, pero sin embargo también está dentro de la combinatoria, también tiene trabajos ¿Y ahí de... encontraron la confluencia? Exactamente, exactamente. Entonces, es una persona muy versátil también como matemático. Ha tenido diferentes, digamos, áreas donde se ha desarrollado y ha logrado también hacer equipo con gente diferente. Por ejemplo, hace poco resolvió una conjetura de Banach que fue así como él me decía, estaba feliz, fue hace poco. Entonces, era un problema de convexidad que se puede traducir a un problema de espacios de Hilbert. Y entonces era una conjetura, pues era como la conjetura de su vida, inalcanzable, inalcanzable completamente, pero pues siempre presente. Yo me lo imagino como un castillo ahí en las montañas. Y uno, pues al principio aspira a correr aquí en las praderas y luego empieza a subir unas veredas y luego ya se encuentra en una meseta en donde la vista es eh, mayor y entonces finalmente mi papá a sus 70 años logra identificar un camino para pegarle a esa conjetura, pero necesita saber álgebras de Lie. Él sabe cómo hacer una traducción, cómo pegar, pero te estoy hablando de un trabajo de años, ¿no? De pensar toda su vida, de tener esa visión de las diferentes herramientas, de las diferentes... Y entonces dice, no, sí, álgebras de Lie, esto, no sé qué, necesito a alguien que me ayude a hacer esto. Y esto y eso, y empieza a buscar aquí en México, colegas pues, que puedan tener la técnica para rellenar los pedazos que faltan, y lo logran y lo logran finalmente, y tienen ese resultado, ese artículo, pues que yo sé que para él fue una satisfacción magnífica, ¿no? Como, a mí me da mucha ilusión eso, porque fíjate que hay gente que piensa que los mejores trabajos vienen en la juventud, Estaba pensando y, en eso. y yo, nuevamente observando a mi papá, no lo sé, pero yo observo que no. Yo Sí. observo, ya a mí me da muchísima ilusión y mucha esperanza y mucha, ¿cómo decirle? Pues sí, ¿Sabes? mucha emoción saber que tengo años todavía para seguir escalando. Pero eso también es otra especie de verdad que se estableció en la comunidad matemática sobre que los años de producción, de mayor producción, de mayor creatividad son los de la juventud, pero yo tengo no lo invento yo, fue una conclusión a la que llegué yo, pero creo que muchos otros también. Ha pasado acá, yo he tenido docentes que señalaban que si después de los 30 años no hiciste algo interesante, no vas a hacer nunca nada interesante. Yo creo que esa confusión, esa malinterpretación viene del libro de Hardy, Apología de un matemático. No sé si lo Ah, leíste.
Sí, lo leí, lo leí. Bueno, la verdad que a mí la impresión que me dio ese libro fue una elegía, un lamento de un tipo, el dolor, la, vergü- Sí, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? El tipo sí, veía cómo se venía a pique, que es natural, que uno sí, envejece, sí. no tiene las mismas ganas, pero era algo exclusivo de Hardy y por algún motivo, como lo dijo Hardy, porque también está esto en la comunidad matemática, uy, si lo dijo tal persona debe ser cierto. Tantos temas de qué hablar, pero sí, fíjate que a mí no me gustó mucho ese libro, yo creo que ni siquiera lo acabé de leer. Sí, sí recuerdo haber empezado y Sí, hace años y después lo retomé hace no tantos años, pero yo creo que no lo acabé porque no, porque justo me daba una cosa una impresión de algo un poco decadente que no me estimulaba. el tipo, Y, sí. Sí, y bueno, es maravilloso, tiene trabajos hermosos y tiene muy buenas citas. O sea, el libro tiene citas lindas, tiene frases, pero en su conjunto no es tan estimulante, en mi Un opinión. poco soberbio, un poco pedante, ¿no? Es verdad, sí, 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 sí. Y él dice eso. Y, y esa idea yo también creo que hace mucho mal. Y esa idea yo la he platicado de manera personal con colegas de mi edad, que pues sí, que opinan que ya pasó el momento, pero también, a ver, ¿cuál es la necesidad de estar pensando en eso? O sea, Para es mí, como, para mí Hardy estaba haciendo, en tiempo de redes, pensemos hoy con lo que son en las redes, que uno pone todo lo que es, sí, bueno, Hardy sí, en su libro estaba mostrando su decadencia, su malestar, su vergüenza, ¿no? sí, Por lo que le estaba pasando. Entonces, pues sí. sabiendo el rol importante que ocupaba en la comunidad, él dijo, bueno, yo voy a dejar sentado el Influencer, influencer era. influencer, Hardy. Sí, pues sí. Pues fíjate que yo en ese aspecto me siento ahorita en un momento muy, muy bonito de mi carrera, pero también con mucha ilusión de sentir que tengo un camino largo por delante y de que tengo libertad. Y luego, por ejemplo, a veces hasta se me ocurre, ay, imagínate si hiciera otro doctorado, así desde cero, así con mi cuaderno y voy a las clases y así un tema nuevo. Claro. Eso me gustaría también, No, yo sí quiero aprender, sigo aprendiendo, pero ya no sé si quiero ir a cursar, a estar. Ay, no sé, eso es algo que no me pasaba antes, pero ahora me hace ilusión. Ah, No mira, sé, no sé, a lo mejor estoy en una claro. regresión. Che, buenísimo. Bueno, ya que hablamos de Hardy, que es un libro de literatura matemática, hay que leerlo en todo caso como un clásico de la matemática. Sí, así es. Mi opinión es que, como toda comunidad, a fin de cuentas somos personas y muchas veces prevalecen nuestros egoísmos, queremos transformar en verdades lo que nosotros sentimos, ¿no? Nuestras Exacto. opiniones. Queremos generalizar. Exacto, claro. Ah, si vale para mí, vale para todos. Un Ya. poco le pasó a Hardy, pero bueno, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo, porque es difícil, uno cada vez está más viejo, pero hacer el esfuerzo por no plegarse a esa situación, ¿eh? No, no es que porque lo dijo alguien importante deba tener necesariamente razón. Exactamente. Nosotros que tenemos hijos, vos ves que permanentemente los hijos te interpelan, hackean tus creencias sobre el mundo, y no está mal decir, ah, mira, tenés razón, flaco, no está tan mal lo que está. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, Absolutamente. y bueno, en esta cosa de la matemática y la literatura, nos vamos acercando hacia lo último. Tengo como un título que es de la matemática como una actividad literaria. Eso le puse, y- Ay, qué bonito. Sí. porque hay varias cosas para discutir, lo hemos hablado. Eh, Ujú. Uno cuando escribe un paper no puede contar todas las otras cosas, no todas, pero unas cuantas cosas del proceso creativo, de lo que no le salió, de cómo le Sí, llegó tal noción, de quién la aprendió, es bastante más escueto, ¿no? Bastante más sí. esquemático, muy ahí directo. Teorema, definición, teorema, demostración, algún comentario, algún remark y nada más. Mira, sí, sí.
Fíjate que ese tema me gusta mucho y ahorita estoy muy clavada, como decimos aquí en México. Fíjate que esta sequedad y, y este minimalismo que hemos adoptado como comunidad para comunicar la ciencia, como tú dices, ¿no? El artículo tiene que ser, bueno, para empezar en inglés, ¿no? Y segundo, no puede tener nada que le sobre. O sea, a mí me acuerdo que un profesor me decía, si le puedes borrar una frase y se entiende, se la borras. Y dice, sí, entendido, se la borras. Ajá. O sea, es como un lenguaje muy directo, muy diferente al español. Fíjate que cuando estudiaba el doctorado nos decía este profesor australiano, es que los hispanos son muy barrocos, le dan muchas vueltas. Digo, claro, ¿no? Pues sí, así somos. Pero en fin, no me quiero desviar mucho. Fíjate que eso ha ido evolucionando de manera acelerada, pero uno puede encontrar todavía trabajos de, digamos, mediados del siglo pasado, por lo menos en el área mía, que son muy interesantes. Últimamente he estado leyendo artículos de Erdos que incluso pueden tener ambigüedades matemáticas o pruebas sin completar, pero que desde el punto de vista de la comunicación, de la transmisión del conocimiento, son mucho más interesantes, en mi opinión, que lo que tenemos ahora. Porque entonces Erdos cuenta, yo pienso esto, pero, pero no he logrado, lo he intentado con una energía del 50% y no lo logré. Creo que es cierto, pero no me da tiempo. Me parece que este camino es bueno, me parece que este camino no lo es. Este es el teorema y pone su prueba formal y luego dice, puedo probar esto otro, pero pues hágalo usted, y te da unos hints. O sea, creo que un poco más, este, eh, había la intención de comunicar el proceso, además del resultado. Y hay dos, ahora que lo mencionas, hay dos pues escritos que a mí me fascinan y que han sido fundamentales para mí en matemáticas. Uno es un libro ay, no me voy a acordar el título, de un autor ruso, creo que es como ahorita lo busco, que se llama Three Pairs of Number Theory. No sé si lo conoces. Como Tres perlas en teoría de números. me Three suena, Pairs. me suena que lo Fíjate, Quinchín, es un libro hermoso. Fíjate, Nino. Es un libro chiquito, chiquito. Entonces, resulta que este profesor de matemáticas tiene un estudiante y luego viene la guerra. Y el estudiante desde las trincheras le escribe una carta al profesor, esto lo platica el autor en el prefacio, y le dice, oiga, profesor, pues yo ya estoy en la guerra, pero pues a mí me gustan mucho las matemáticas y no quiero dejarlas. ¿No me podría enviar algunas notas de algo que pueda yo estudiar, pues así para no aburrirme? Y el profesor se lo toma súper en serio. Y claro, como el alumno era muy jovencito y solo había tomado cursos básicos, elige tres problemas, que además son tres problemas fundamentales en teoría de números combinatoria. Uno es el teorema de Van der Waals, que es es pues el segundo o tercer resultado de tipo Ramsey, que se reconoce históricamente, es de hecho parte de la prehistoria porque es antes del teorema de Ramsey. El teorema de Van der Waals es fundamental en el área. Uno es ese, otro es el problema de unas bases de Waring, no me acuerdo, densidad de Schirmerman. O sea, son tres problemas realmente que tenía una sensibilidad ese profesor porque le atinó en ese momento a tres resultados fundamentales y se da la tarea de explicárselos al alumno sabiendo el nivel del alumno. Entonces, el libro es precioso porque se lleva no sé cuántas páginas para probar el teorema de Van der Waals porque él se lo está explicando con sus palabras a un estudiante que está en la guerra.
Y en otro libro tú puedes ver la prueba del teorema de Van der Waals en 2 páginas. Y entonces, para mí, ese tipo de textos, pues yo creo que deberíamos de tener más ese tipo de textos. Y fíjate, y hay otro texto del propio Van der Waals, este, que explica cómo probó ese teorema, Ah, mira, con dibujos. Es un artículo y yo no sé, luego lo voy a buscar y te lo envío. dale, sí, lo ponemos en la descripción del video también. Sí, sí, explica, de hecho, ya me acordé, explica su proceso creativo, cómo se le ocurrió. O sea, si me entiendes, es que yo no he visto, yo no sé si en otras áreas existan ese tipo de trabajos, te lo voy a enviar. Explica el proceso creativo, cómo se le ocurrió, qué pensó primero, qué pensó después, dónde se equivocó, cuál fue el camino malo que se tuvo que regresar, todo, hasta la prueba de una conjetura que, pues en ese momento era algo que diferentes personalidades habían intentado y nadie había podido. Entonces, a mí me gusta mucho eso y creo que deberíamos de darnos más espacio para comunicar los procesos, además de los resultados. Bien, y entonces llegamos a Matemáticas de Colores, Sí, que es el libro que escribiste eh, hace un tiempito, por lo que me contaste, la gestación sí, tiene bastantes años, casi tantos como tu niño menor. Así exactamente. que creo que es el tema que podemos abordar como para ir cerrando la charla. Ya es una hora y media que estamos, así que Ay, sí, ya, qué largo. Mira, el libro surge precisamente de esta necesidad de comunicar matemáticas con esta intención distinta. Surge, del hartazgo de escribir en inglés y de que me estén regresando los artículos de este párrafo, bórrelo, a la basura, ¿eh? O sea, yo como buena hispana, latina, pues sí, soy barroca y además me gusta mucho la literatura, me gusta el lenguaje y me gustan las historias. Entonces, pues sí, estaba cansada de escribir artículos en ese tono, en inglés, tenía ganas de escribir en español eh, y pensé, bueno, pues ¿de qué voy a escribir? Voy a escribir, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? No hubo un proyecto, o sea, de voy a escribir un libro al inicio. Solo habían unas ganas de escribir, pero así como cuando tienes ganas de escribir una novela y nunca lo haces. Entonces, o un cuento, ajá. Y entonces, no sé, hay mucha gente que he conocido además que escribe cuentos y nunca se los enseña a nadie. Este, y entonces así yo hacía, ¿no? Yo escribía este, de manera literaria, o al menos desde mi perspectiva, para satisfacer mi ambición literaria, escribía pues párrafos, fragmentos, escribía lo que podía de matemáticas, de las matemáticas que me gustaban, nada más por satisfacer eso y lo escondía y lo guardaba. Y así. Y después un día, eso es muy bonito, cuando pedí mi baja de maternidad, porque nació mi hijo Eloy, que ya tiene 9 años, vi un cartel que decía Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia. Rui Pérez Tamayo se llama el concurso. Y es una serie que además fue fundamental para mí, que yo leí mucho de joven, que es del Fondo de Cultura Económica que se llama La Ciencia para Todos. Y entonces yo dije, ay, fue como un sueño, ¿no? En ese momento. Pero ves como una idea se te mete, pero no es ni siquiera una idea, es un sueño, es una sensación. Dije, qué bonito sería escribir un libro si yo pudiera, ¿no? Así, la ilusión. Y luego dije, bueno, a lo mejor puedo juntar todos esos pedazos y darles forma, ¿no? Y ahí y dije, perfecto, como tengo mi licencia de maternidad, pues no voy a tener que ir a trabajar,
pues entonces me pongo a hacer este proyecto, ¿no? Y ese proyecto empezó a cobrar vida y empezó a hacerse realidad mientras yo lactaba a mi hijo, ¿no? Mientras yo lo amamantaba, o sea, recuerdo estar con la computadora y el niño pegado aquí, pegado acá, y así hasta que, bueno, tuvo muchas etapas, este, no sé qué tanto extenderme en ese proceso, pero finalmente eh, creo que, fíjate que hay una autora mexicana que se llama Laia Jufresa, que me gusta mucho. Ah, lo anoté, María. Sí, sí, sí. Ella dice que un escultor o una escultora, pues ¿con qué trabaja? Pues con un pedazo de barro. ¿Y qué hace? Pues se pone un pedazo de barro enfrente y lo manipula y lo moldea ajá. Y en cambio, una persona que escribe, una mujer que escribe como yo, ¿qué hace? ¿Cuál es el pedazo de barro? Entonces, ella dice, el pedazo de barro es el primer borrador. Y mucha gente no escribe por eso, porque no hay pedazo de barro y porque el primer paso es tener el valor de crear un pedazo de barro. Pero ¿por qué hay que tener valor? Porque ese primer borrador va a ser feo, horrible, va a ser un engendro chueco, va a ser una vergüenza, como un pedazo de barro. Y a ese pedazo de barro hay que mimarlo y hay que moldearlo y hay que... Entonces, la primera cosa de valor para tener el pedazo de barro fue lo que yo hice sin darme cuenta. Cuando ya tenía el pedazo de barro, entonces ya pude ver que eso se podía convertir en una obra, como le dicen en las editoriales, o sea, en un libro, en una cosa, pues para comunicar, Para en comunicar forma de libro. mis temas de investigación. Yo estuve viendo ahí, Sí, no, el primer capítulo está como de acceso libre y arranca sí, desde lo más básico, desde la noción de función. sí, sí, El problema de colorear un sí, dibujo que hizo Toño, me imagino, sí, un sí. pájaro, desde lo más básico. Sí, ese lo hizo, sí, sí, sí. Todas las ilustraciones de ese libro las hizo Toño, mi esposo. Y, y bueno, y efectivamente me ha ido bien con el libro y me han dicho eso. Es que pasas de nivel cero a problemas de investigación. Y es que, claro, yo no tuve un plan, yo no dije, a ver, el plan del libro es este, que el capítulo uno sea así, que el capítulo 2 sea así, que el capítulo, o sea, no. Fue una cosa que se fue armando. Y sí hubo un momento de reflexión acerca del nivel y de los temas que iba a tratar. Y en algún momento tomé la decisión pues, de aventarme, de tratar todos los temas, porque dije, a ver, finalmente, no todo mundo tiene que entender todo. Lo mismo pasa con la literatura. Hay obras clásicas que yo he leído y que he entendido algunas partes y algunas no. Cuando tenía 15 años y ahora que tengo 44 las releo y entiendo otras partes y no otras. Entonces, yo creo que la lectura o el lector que yo me imagino es un lector que si no entiende, sigue, que disfruta lo que le toca disfrutar en ese momento de la vida, que cacha lo que tiene que cachar y que después puede releer o que puede generar curiosidades o preguntas, es decir, me lo imaginé así. Además, una amiga me decía, tú siempre tienes que pensar que tu potencial lector es inteligente y es como tú quieres que sea. No, no hay que ser condescendientes. Y bueno, pues ya no sé qué salió, pero, pero lo hice con mucho amor Y, y, y pues es y te dio ahí. satisfacciones, bastantes satisfacciones. Muchas, me ha dado muchas. De hecho, ha sido una sorpresa las satisfacciones que me ha dado. Ajá. No me esperaba que me diera tantas satisfacciones. Bien. Ujú. No, Amanda, es 1 hora 40.
hablando, estuvo buenísima. Vamos a terminar. Igual las charlas de matemática sentimental cada vez se alargan más, cada vez se alargan más. Ah, ya Ya veo, serán no, qué bueno. 40, 45, hace 4 años, que va a cumplir 4 años en junio el canal, y cada vez se van extendiendo un producto, No, mira, como dicen los chicos, un contenido súper, o sea, no importa, no importa. muchas gracias, me encanta. He hecho una Ujú. charla en este canal con Aubina Arroyo. Sí, lo vi, eso lo vi. Sí, Ujú. sí, sí, Aubina Arroyo, otro colega matemático mexicano. Soy la Sí, primera mujer mexicana que está en mi canal, así que muchas gracias. Un honor, me siento muy honrada de estar aquí. Lo disfruté mucho, se me pasó el tiempo volando. buenísimo. Bueno, no, yo te agradezco, yo también la pasé bárbaro. Lo lindo de todas estas charlas es toda la preparación previa, cómo uno se va conociendo con la persona, aún por Así ahí es. no lo vi, sin haber intercambiado una palabra mediada por Zoom, aunque sea, eh, Sí, eh, me agrada este proceso que muy atravieso, bien. conozco más a la gente, así que yo te agradezco Así. un montón. Creo que la charla salió buenísima. Es más, no voy a editar nada, va a salir así, tú. Ponemos la intro y Bueno, sale. eh, vale, bueno, buenísimo. ¿querés decir algo más para cerrar? Siempre el invitado tiene una, Una última. sí, Ay, algo, no sé, una nada, frase para si no es mucha presión, una frase para la posteridad. Ay, a ver, ahora ya no se me va a ocurrir nada. Una frase para la posteridad. Algo que quieras compartir, terminar así de decir, no. Me gana, si no importa, güey. No, pues que las matemáticas son maravillosas, que se den la oportunidad de conocer a las matemáticas, como, mejor dicho, de conocer el universo de las matemáticas desde una perspectiva o con una actitud más de libertad y de juego y ya, no sé. Bien, Ay, ya me puse está muy nerviosa. bien. No, no, estoy muy contento. Hablamos de montones de Sí, yo cosas. eh, también. que Ujú, hay mucho como para seguir discutiendo, para seguir hablando, para seguir reflexionando. Así que exacto, invitamos exacto. a los que miren el video a que le pongan like. Esta es la parte de youtuber. Ah, Lo sí, debería decir, claro. al principio lo debería decir, pero bueno, no importa. Bueno, Ujú. estuvo con nosotros Amanda Montejano, matemática mexicana. Amanda, muchísimas gracias. Te mando un gran beso. Igualmente, Un muchas año. Hasta gracias. luego. Chao. Chao, chao.